¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal HispaniCube. En esta ocasión quiero indicarles prácticamente cómo ha sido el avance de la modificación que les había referido, estaba adelantando, y es el Pyraminx Mirror. Antes de indicarles y detallar cómo ha sido el proceso, quiero enviar 3 saludos a 3 suscriptores que muy amablemente lo han pedido. Saludos a nuestro amigo Cubos y Lego Sergio. Nos ofrece un estupendo material respecto de cubos. Saludos también en esta ocasión a nuestro amigo que lo hallamos como Reconerfer Español. Nos ofrece material variado entre los que encontramos videos de cubos. Y un saludo muy especial a nuestra amiga María Acuña. Tiene un canal en YouTube, pero observé que no tenía ningún contenido, pero le agradezco el gesto que tuvo para con nosotros y nos está brindando su apoyo. Miren lo que hemos adelantado con las piezas. Ya en las extensiones que le habíamos hecho con madera, y entre los espacios nuevamente con madera pequeña le rellené y ya hice la extensión con la masilla. Miren, ¿qué me deja esta experiencia? Que si vas a intentar hacer esta modificación, cuando coloques la masilla, hazlo por partes. No intentes colocar de lleno a lo que es toda esta pieza. ¿Por qué? La masilla, cuando está húmeda, es maleable. La puedes hacer la figura que tú quieras. Entonces, si vas a hacer presión aquí y ya tienes colocado en otro lado, se te va a desfigurar. Entonces, aconsejable que vayas haciéndole línea por línea. Es más cómodo porque si no se te va a dificultar un poco. Miren, este corresponde a una pieza que prácticamente esta es la que lleva. Aquí va una esquina, aquí va el tornillo del core, una pieza prácticamente central, y estas son aristas. Miren, ¿sí? También luego de la extensión le aplicamos lo que es la masilla epóxica, y esta igual, miren, esta ya es más extensa, más grande porque la extensión fue más alta. Entonces, eso en cuanto a lo que fue la colocada de masilla a todas las piezas. Entonces, les indico estas 3 nomás porque prácticamente las demás ya las tengo en un proceso más avanzado y quiero indicárselas. Hacemos la primera pausa y volvemos. En este segmento, entonces, miren cómo han quedado prácticamente, o cómo quedan las piezas luego de que las hemos lijado. La primera lijada, miren, esta es una esquina y lo grande que queda, miren, extensión de 3 partes, de 2 y de 1. Entonces queda muy bien, miren. Aunque, por ejemplo, aquí se notan algunas imperfecciones. Eso me ocurrió porque de pronto cuando hice el lijado de las piezas no estaba lo suficientemente seco y debo hacer el correspondiente reparcheo para que quede completamente liso. Miren las esquinas como quedaron. Estas son aristas que van en el medio de los vértices. Miren, aquí también me quedó una imperfección y debo resanar. Todas estas cositas debo resanarlas y de seguro me va a quedar bien porque sí me va gustando cómo va quedando el trabajo. Aquí tenemos, miren, estas otras esquinas más pequeñas. También me debo hacer el correspondiente resanar las imperfecciones. Y estas piezas, miren, son las que albergan lo que es las esquinas y aristas. Miren,
estas sí quedaron bien, aunque hay alguno que otro, miren, aquí también tiene alguna imperfección y ya le vamos a corregir. Entonces, ¿qué se haría aquí? Miren, esto es sencillo. Entonces, este tornillo es el que va con el core. Este core iría aquí, ¿sí? Ahí lo enroscaríamos. Y aquí encima tendría que ir una esquina, ¿sí? Entonces aquí puede ir, a ver, miremos, aquí tiene 3-2. No sé si 3-2, a ver, ¿será esta? 3-2, a ver, por ejemplo, tenemos que mirar cómo queda esto porque, miren, entonces esto encajaría ahí, miren, ¿sí? Encajaría ahí, pero sí he notado, por ejemplo, cuando ya me toque, aquí miren, aquí hay una imperfección grande en esta pieza, miren aquí, que me ocurrió una cosa con la masilla epóxica que se me cayó un papel en la masilla y eso es como pegajoso y no pude quitarle el papel. Entonces miren, ahora me está saliendo las imperfecciones porque tiene prácticamente papel aquí, miren, esto se hunde, entonces esto tengo que prácticamente quitarle este pedazo y resanarle, pero no es tanto inconveniente. Entonces miren lo que pasaría con estas esquinas. Si yo ubico ahí, ¿cierto? A ver, tratemos de ubicar esta. Miren, sería, a ver, un ejemplo, ahí, ¿cierto? Tendría que necesariamente a la esquina quitarle este sobrante, mira. ¿Por qué? Porque si coloco aquí la otra esquina grande, una esquina grande, que aquí viene una esquina grande, mira, entonces no me va a permitir el giro. Entonces tendría que, luego de que haga el resane de todas las piezas que tienen alguna imperfección, tendría que ensamblarlo y mirar qué piezas son las que debo suprimirles todo, prácticamente esta punta. Pero me ha gustado lo que es el trabajo que tenemos adelantado y ya prácticamente lo tenemos casi al filo de terminar esta modificación. Entonces, amigos, pues quería compartir con ustedes todo el trabajo que hemos hecho. Vaya que sí tienes que tener mucha paciencia para lo que es el lijado de estas piezas, ¿sí? Esto es de pronto un trabajo cansón. Tienes que tener dedicación y mucha paciencia, pero a la larga un trabajo, mira, que va a quedar genial y de seguro nos va a quedar de maravilla. Hasta aquí, amigos, este pequeño video. Quería compartir con ustedes el avance de la modificación del Pyraminx Mirror. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compartan.